Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. El tema de hoy es titulado El descontento lleva a la rebelión. Nuestro texto para memorizar dice: Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Indudablemente, es cierto que el descontento lleva a la rebelión. Este es el caso de los espías que envió Moisés para espiar la tierra de Canaán. Su exploración debía ser minuciosa. Los ejércitos atacantes de Israel debían estar plenamente informados. Un informe positivo los alentaría a emprender una valiente conquista. Siguieron las instrucciones de Moisés cuidadosamente. Fueron fieles en su misión. Exploraron la tierra durante 40 días y luego regresaron. Dieron un informe entusiasta. Con entusiasmo hablaron de una tierra que era rica y fértil, con abundantes cosechas. Pero luego, su terrible ansiedad hizo que se explayaran sobre lo que percibían como gigantes en la tierra, fortalezas impenetrables y cuantiosos ejércitos enemigos. Lee el informe de los espías en Números capítulo 13, versículo 27 al 33 y responde la siguiente pregunta: ¿En qué momento se frustraron las expectativas de los israelitas? La palabra más, utilizada aquí en el texto, traducida, sugiere algo imposible para el hombre. Su uso en este caso implica la falta de fe de ellos y revela su pecado. Si tan solo hubieran presentado los hechos, habrían hecho todo lo que se requería de ellos, pero al usar esta palabra, añadieron su opinión privada de que la tarea que tenían por delante era más de lo que podían realizar la fuerza de Israel. Si notas, hay debilidad en la palabra más, en este sentido, ya que si analizas, ellos primero dieron el informe positivo, pero luego añadieron los temores que ellos tenían, las debilidades que ellos mismos presentaban. Sus planes y proyectos de vida se vieron frustrados al ver los habitantes de esa tierra, al ver el desafío que enfrentarían. Podemos añadir que esto es justo lo que muestra Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Ellos estaban frente a la tierra que fluye leche y miel, según el versículo 27. Dios había dicho que se la daría a ellos. El detalle es que no necesitaban confiar en sus fuerzas porque Dios estaba dispuesto a pelear por ellos. Lo único que debían hacer era confiar en el poder de Dios y en su palabra. Sin embargo, no quisieron recordar ni escuchar las palabras de Caleb ni confiar en el poder de Dios. Ellen White expresa que mientras los espías expresaban los sentimientos de sus corazones incrédulos y llenos de un desaliento causado por Satanás, la esperanza y el ánimo se fueron trocando en cobarde desesperación. La incredulidad arrojó una sombra lobrega sobre el pueblo, y éste se olvidó de la omnipotencia de Dios, tan a menudo manifestada en favor de la nación escogida. El pueblo no se detuvo a reflexionar ni razonó que aquel que lo había llevado hasta allí le daría ciertamente la tierra. No recordó cuán milagrosamente Dios lo había librado de sus opresores, abriéndole paso a través de la mar y destruyendo las huestes del faraón que lo perseguían. Hizo caso omiso de Dios y obró como si debiera depender únicamente del poder de las armas. En su incredulidad,
Los israelitas limitaron el poder de Dios y desconfiaron de la mano que hasta entonces los había dirigido felizmente. Volvieron a cometer el error de murmurar contra Moisés y Aarón. Esto lo podemos ver en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 408. Hacemos una pregunta muy importante. ¿Qué tan diferente actuaron ellos a diferencia del pueblo de Dios en el tiempo de hoy? No existe mucha diferencia cuando, no teniendo un trabajo, me ofrecen uno donde debo laborar todos los días y tengo que dudar si lo tomo o no, dudar si mentir o no. No hay diferencia en eso y aquello. Cuando hago esto, dudo no de mí, sino del poder de Dios para obrar en mí. Cuando obramos en nuestra falta de fe, nosotros también dudamos y limitamos el poder de Dios en favor nuestro. Toma tu Biblia y lee Números capítulo 14, versículos del 1 al 10 y responde la siguiente pregunta. ¿Qué sucedió después de este relato? Cuando los espías repitieron sus dudas a los príncipes de las tribus respectivas, el mal informe se esparció por todo el campamento. Se levantaron violentas acusaciones contra Moisés y Aarón, y la agitación para elegir a otros dirigentes que los condujeran de regreso a Egipto. Versículo 4. Llegaron al punto de querer designar un jefe para reemplazar a Moisés, según Nehemías capítulo 9, versículo 17. Moisés y Aarón se postraron, desesperados, a los pies de toda la congregación. Sin embargo, sus pensamientos estaban dirigidos hacia Dios, expresando profundo pesar, rasgando sus vestidos. A pesar de todo, se muestra la fidelidad de Josué y Caleb, quienes no quisieron volver a Egipto, quienes confiaron en el poder de Dios, quienes se levantaron para mostrar gran fe en la capacidad y voluntad de Dios para cumplir sus promesas. Es por esto que Caleb usa la expresión, los comeremos como a pan. Es decir, será fácil vencerlos porque confiamos en el poder de Dios. Por último, ocurre la aparición de la gloria de Dios, la cual impidió que apedrearan a los dos espías Josué y Caleb. Qué triste que después de pasar por un periodo de prueba, qué triste que después de pasar por situaciones difíciles en nuestras vidas, nosotros pensemos abandonar la entrada a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, para retroceder y volver a Egipto. Qué triste que, estando tan cerca de la victoria final, nosotros entonces volvamos atrás. En simples palabras, resumimos lo ocurrido. El pueblo estaba descontento ante los problemas que veían y se rebelaron contra Dios y contra sus dirigentes. Otra vez vemos un caso donde es cuestionada la autoridad de los dirigentes establecidos por Dios. Y déjenme presentarle una cita muy importante que dice: nadie luche contra un soldado a quien el Señor reconoce, a quien Dios ha enviado para llevar un mensaje especial al mundo y para hacer una obra especial. Los soldados de Cristo no siempre revelan perfección en su obra, pero sus errores no deben producir de parte de sus camaradas palabras que debiliten, sino palabras que fortalezcan y los ayuden a recuperar el terreno que han perdido. Esta cita fue tomada del libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 394. Es necesario entender que cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, distorsionamos el presente y dejamos de ver con claridad el futuro. El resultado natural es el descontento. Presta mucha atención a esto, mi querido amigo, para que no cometas los mismos errores que muchos cometen, olvidando lo que Dios ha hecho en el pasado y lo que promete hacer en el futuro. Amigos queridos,
Eso es todo por este día. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11, versículo 29. Sea el Dios Todopoderoso siempre en tu vida, hogar y familia, trayendo paz y bendiciones. Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Estuvo con ustedes el pastor Javier Zorrilla. No olvides compartir y suscribirte para más contenido.